¿Te ha servido en algún momento algún truco? ¿Has gestionado de alguna forma especial la frustración o los momentos de encadenar a errores? Mm. Pues sí, sí. Mi trabajo psicológico en mi carrera, la verdad que ha tenido un antes y un después y es, eh, bueno, si quieres me remito y te cuento un poco el Sí, sí, proceso, porque sí. al final la cantidad de herramientas que yo tengo ahora vienen todo gracias a mi psicólogo, a Santi, que le mando un fuerte abrazo. Que bueno, mira, fíjate lo curioso que Liam trabaja ahora con Santi, que es lo que más llama la atención, que a través de Liam, pues mira, gracias a Liam, creo que mi carrera ha tenido un salto tremebundo, porque llega a mi vida esta persona que me cambia el mundo el mundo del baloncesto, me cambia la manera de ver todo. Yo llego en Melilla, si no me equivoco. Correcto, Melilla. Después de terminar mi año en Albacete, yo empiezo a trabajar con Santi y bueno, pues es un choque contra una pared constante mío de que, de que yo no soy el centro del mundo, de que decido abrir mi punto de vista a alguien totalmente ajeno a mi baloncesto, a mi día a día y a todo, y le comparto absolutamente todas mis vivencias. Y esta persona lo que hace es darme un punto de vista de siempre queriendo lo mejor para mí, pues, oye, ¿cómo veo esto? ¿Cómo veo por qué esta persona puede estar actuando así? Vamos a pensarlo, vamos a darle una vuelta. Ante los fallos tuyos que puedes controlar, ante los que no puedes controlar, ¿cómo reacciono? ¿Cómo me siento? El aceptar mi error, el no, el, el cambio de mentalidad de si me he equivocado, me enfado y le doy vueltas a ese error. Antes yo intentaba, cuando me equivocaba, no pensar en el fallo y eso es algo que no funciona así. O sea, tienes que aceptar el que me he equivocado y sentir cómo es ese error. En el momento que tú sientes en tu cuerpo oye, ostras, esto me ha dolido. El que me hayan metido esta canasta o el que haya hecho esta pérdida me ha dolido. Vale, me tomo mi tiempo, lo acepto y sigo hacia adelante. Y a partir de ahí vas creciendo y bueno, pues creo que después de 5 años, 5 años con él, pues es que cada año va mejor. Y ya no conmigo, sino con mi entorno, con todos mis compañeros. Yo antes había muchas veces que tenía encontronazos con muchos jugadores entrenando, sobre todo, porque no entendía. Tío, estás viniendo aquí 2 veces al día, ¿cómo puede ser? Te están pagando por ello y tienes que competir a tu máximo nivel, tienes que mejorar. ¿Cómo puede ser que no quieras entrenar? O sea, ¿por qué no quieres entrenar? ¿Por qué no un martes por la mañana no te apetece hacer un poco de tiro o tal? Entonces eso a mí me chocaba un montón. Y bueno, pues poquito a poco creo que vamos, si tuviera que dar un consejo a cualquier deportista, que ya lo hago, sobre todo a los chavales de 19 20 que me encuentro en la liga, que se busquen a alguien que les acompañe, se busquen un psicólogo que les acompañe con ambición de mejorar, porque el camino es muy largo, hay años muy malos, que se pasan muy mal, y es un deporte muy solitario al final, depende de lo lejos que estés, sobre todo de familia y demás, tienes muchos momentos de soledad y de no sé si es esto de verdad lo que quiero hacer, no estoy gastando toda mi juventud en que me he venido aquí a Logroño, me he venido aquí a Melilla y estoy aquí con 20 largos años y bueno, pues necesitas ayuda, hay que pedir ayuda, es lo que puedo decir, no es algo malo, sino que creo que es una herramienta que hay que utilizar porque de verdad se nota mucho la mejoría en cuanto a jugador cuando mentalmente estás bien.